Vamos a hablar acerca del beneficio de las pruebas. Una vez más repito, para que salga en el mensaje. ¿Cuántos están atravesando por pruebas? Amén. Número 1, número 2, número 3. Pero todos nosotros estamos o vamos a atravesar por pruebas. Todo tipo de pruebas. Y como decía hace un momento, las pruebas no fortalecen. Las pruebas son necesarias para que podamos entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Todas las cosas por las que nosotros como creyentes estamos y vamos a atravesar tienen de alguna manera un propósito y un beneficio por parte de Dios. Cuando nosotros trabajamos o desarrollamos una labor laboral, siempre buscamos un beneficio. De hecho, todos trabajan con ese propósito, obtener algo. ¿Sí o no? Y todos esperamos a final de mes recibir un pago por ese trabajo que hemos hecho. En otras palabras, siempre buscamos el bienestar. Y eso no significa que sea malo. Pero cuando se trata de prueba, nadie está dispuesto y generalmente nadie espera nada bueno de una prueba. ¿Cierto? Pero las pruebas también tienen beneficios. Vuelvo a repetir, las pruebas tienen beneficios. Y para ello vamos a utilizar como referencia Primera de Pedro, capítulo 5. Hoy la iglesia está llena de puras mujeres. ¿Por qué será? Felicidades a todas las madres una vez más. Hoy, 11 de mayo del año 2025. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 10 al 11. Primera de Pedro, repito, capítulo 5, 10 al 11. La palabra del Señor dice así. ¿Lo tenemos? Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, ¿qué más dice? Fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Esos no son demonios que se están escuchando en el fondo, queridos amigos, que van a escuchar este mensaje posteriormente. Así que aclaro eso. Pero bien, dicho todo esto, las pruebas tienen beneficio. Hay un pago, así como hay un pago anual o cada 15 días. De igual manera, nosotros tenemos un pago después de la prueba. Yo quiero matizar sobre esto. Las pruebas, las luchas, los conflictos que podamos atravesar tienen beneficios. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Las cosas malas nos producen beneficio. Siempre creemos que son las cosas buenas las que producen beneficio. No. También las cosas malas. Mire, hay países como en el caso de Bélgica, Suiza, inclusive España, los países del primer mundo, todos los desechos que nosotros producimos, ellos lo toman para traer beneficio a su propio bolsillo. Todas las botellas de plástico que usted bota, todos los papeles, cartones,
y todos los desechos, ¿cómo se llama? Químicos que usted produce y que luego bota, eso usted lo bota, pero no crea, ellos toman todo eso para sacarle provecho, reciclan todo aquello. Pues de igual manera, nosotros como cristianos debemos sacarle beneficio a las pruebas. Debemos reciclar las pruebas. Debemos ser cristianos reciclados. Recíclese, hermano. Recíclese. Como dice la palabra del Señor, nosotros a medida como va pasando el tiempo, nos vamos perfeccionando. Dios va perfeccionándonos, nos vamos transformando. Así como cuando amanece y aparece el sol, poquito a poquito el sol se va haciendo más fuerte hasta que se hace perfecto. Entonces, en medio de la prueba, nosotros debemos sacarle provecho, más que andar quejándonos. Hoy, lamentablemente, muchos de nosotros, mire usted que me incluyo yo, muchas veces nosotros, en vez de darle gloria y gracias a Dios por lo que estamos atravesando, lo que hacemos es que nos quejamos y hasta maldecimos a Dios. Y maldecimos el día que nacimos. Y decimos, no voy a utilizar el término, pero decimos esa palabra, el día que nací. No, cada prueba, cada situación, cada adversidad por la que usted pueda estar atravesando, nosotros debemos sacarle beneficio. Muy bien lo dice el apóstol Pedro, como leímos hace un momento en el capítulo 5, versículo 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis ¿qué? Padecido. Un poco. Mira que ni siquiera es mucho, un poco. Entonces es necesario que atravesemos por ciertas situaciones y usted póngale el nombre que quiera. Lo primero que el apóstol plantea aquí es que Dios nos perfecciona por medio de la prueba. Mas a Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os ¿qué? Perfecciones. A veces nosotros queremos que Dios perfeccione nuestras vidas y no creo que sea malo desear eso. Pero debemos entender que la perfección es un trabajo mutuo entre nosotros y Dios y nosotros. Amén. La perfección no es algo, no es por arte de magia. Aceptaste a Cristo y ya todo cambió. Eso es lo que se nos enseñaba en años pasados. Cuando tú aceptas a Cristo, todas tus pruebas y todos tus problemas van a desaparecer. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Es cuando más problemas, cuando más pruebas vamos a tener. Repito, es cuando más problemas y pruebas vamos a tener. Por eso hay cristianos frustrados, creyentes frustrados, porque a alguien se le ocurrió decir, si tú aceptas a Cristo, todos tus problemas desaparecen y ese camino será un camino libre de problemas. Y eso no es cierto. ¿Por qué? No es cierto. Porque es en medio de la prueba, por medio de las pruebas, disculpen, que Dios nos va a perfeccionar. Nos va a cincelar, nos va a golpear donde más nos duele, para que seamos transformados de esa manera de ser a la manera de Dios. ¿Cierto? Sí. ¿Cuántos de los que estamos aquí no estamos atravesando por una prueba? Pero a medida como lo asumimos y lo aceptamos, y a medida como pasa el tiempo, comenzamos a darnos cuenta que sí vale la pena. No es agradable, no lo es,
no es agradable, pero es necesaria. Es como cuando tenemos una enfermedad o hay fiebre en nuestro cuerpo. El médico nos diagnostica a qué se debe esa enfermedad y luego nos receta un medicamento. Y muchas veces el medicamento no es bueno, no es agradable. No es agradable. Yo recuerdo que yo era asmático, como todos ya lo saben, y Dios me sanó del asma. Pero antes de sanarme, yo recuerdo que el médico siempre me mandaba ciertos medicamentos. Y había uno, nunca se me olvida, nunca. Ese medicamento, el color, el olor, lo siento, lo percibo todavía. Era medio amarillento, claro. Y tenía un olor desagradable. Y era amargo, que cada vez que yo lo tomaba me llevaba a vomitar. Pero según el médico, era un medicamento que me iba a ayudar en mi enfermedad. Y no digo que ese medicamento me sanó, pero me ayudó mucho para poder sobrellevar el asma. Entonces, de igual manera, las pruebas son necesarias para que Dios, a través de la misma, nos forme el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Necesitamos, hermanos, necesitamos iglesias con el carácter de Cristo. Necesitamos cristianos verdaderos. En una humanidad, en un mundo donde la gente está atravesando por crisis, el mundo necesita cristianos con el carácter de Dios, con el carácter de Cristo. Gente que pueda escuchar de nuestros labios una palabra que les anime a salir adelante. Hay demasiada tragedia en el mundo. Gente suicidándose, quitándose la vida. Gente que lo tiene todo, pero son los más desgraciados y miserables de la tierra. Y la iglesia ha sido establecida en esta tierra para hacer una respuesta. Pero para ello Dios nos tiene que formar a nosotros. Dios tiene que tratar con nosotros. Amén. Somos introducidos en el fuego de la prueba. El fuego de la prueba. Donde muchas veces vamos a quejarnos y vamos a decir, ay. Donde vamos a creer que Dios no nos ama. Donde vamos a pensar que definitivamente Dios me abandonó. Pero no, hoy quiero decirte no. Inclusive, algunas pruebas no vienen precisamente de Dios. Algunas vienen de parte del mismo, ya ustedes saben quién. Pero aún Dios lo permite y al final lo que Dios está buscando es formar tu carácter. Hoy tenemos dentro de nuestras congregaciones cristianos demasiado mediocres. Cristianos que se diluyen fácilmente con cualquier tipo de prueba. Necesitamos cristianos fogueados en el horno de la prueba. Que cuando salgamos de allí, salgamos siendo una referencia a la gente que necesita a Dios. Amén. Estoy igual que la pastora. Qué lío, hermano. Santo Dios. Vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 4, 12. Creo que este debe ser el pasaje bíblico. Dios mío. ¿Lo tenemos? Sí, señora. Dice así la palabra de Dios en Primera de Pedro 4, 12. Lo siguiente, lo leo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero hay muchos cristianos que están siendo sorprendidos por las pruebas. Porque consideraron que la prueba no es para los creyentes, que no es para los cristianos. Que el médico te declare una enfermedad X, no, eso no es de cristiano.
Y si estás enfermo, si obtuviste una enfermedad es porque eres un pecador y te la mereces. O porque estás en pecado. No, señores. No nos debemos sorprender cuando viene una prueba, es porque Dios tiene la confianza de que tú y yo podemos superarla. No nos debe sorprender. Ay, ¿por qué me vino esta prueba si yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia, yo me congrego, yo ayuno, yo hago esto, hago lo otro? Creyendo que con hacer aquello nos hacemos inmunes a las pruebas. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y perdóneme por lo que voy a decir, porque puede ser que me estoy dando un tiro en el pie. Pero a medida que usted se meta con Dios, más prueba va a tener. Ay, qué día de la madre, qué ánimo nos está dando el pastor. Pero es necesario que usted lo sepa, de manera que se cumpla lo que dice este pasaje bíblico, que no le sorprenda. Mire, cuando uno está apercibido y tiene la información, uno se prepara. Y cuando viene el ataque, uno ya estaba preparado y uno lo sabía. El peor error que podemos cometer es creer que porque somos cristianos no vamos a tener pruebas. No os sorprendáis, dice el apóstol Pedro, por las pruebas, por las luchas que vendrán sobre ustedes. Es necesaria la prueba. No estoy hablando que nos regocijemos de la prueba. ¿Me explico? No estoy hablando que nos gocemos de la prueba. Eso sería masoquismo, ¿sí o no? El gozo del Señor, mi fortaleza. Y Señor, mándame más pruebas, que estoy gozoso, estoy alegre, estoy feliz. No. Lo que la Biblia dice, que nos gocemos en medio. Es muy diferente. Que nos gocemos en medio de las pruebas. Y no que nos gocemos de las pruebas. Porque gozarse de la prueba sería masoquismo. Estaríamos practicando lo que la Iglesia Católica practica. ¿Y qué practica la iglesia? ¿Qué dice el dogma católico? Que entre más sufras, entre más te golpees, más Dios te va a recibir. Y eso no es cierto. En mi país hay un lugar donde la gente, no digo que camina, ¿cómo se le llama? Camina de rodillas. ¿Ese sería el término correcto? ¿Caminar de rodillas? No digo esto de que esto sería más que caminar, esto sería rodillarse. Rodillar, no sé qué. ¿Cómo? Caminar de rodillas. Andar de rodillas. Porque creen que. Penitencia. Porque creen que haciendo. Oye, pues hermano, ustedes mejor prediquen. Gloria a Dios. Tremenda. Están más informados que yo. Esa es broma. Entonces, creemos que con hacer penitencia vamos a lograr aquietar la ira de Dios. Y no es así. No es así. La vida consiste en pruebas, en luchas. Por eso yo observo que hay padres que sobreprotegen a sus hijos. Que no juegues ahí, que te va a adquirir un virus. Déjelo. Y más cuando están chiquitos. Déjenlo para que se desarrolle ese sistema inmunológico en ellos. No siempre va a ser así, pero les va a ayudar. ¿Verdad que sí? Amén. Déjelo. Entonces, las pruebas es lo que desarrolla ese sistema inmunológico, desarrolla esa capacidad de que nosotros podamos ser hombres y mujeres de bien en el mañana. ¿Por qué hoy tenemos parásitos en la sociedad? ¿Por qué hoy tenemos hijos, y perdónenme por utilizar este término, hijos que más que ser un orgullo son una vergüenza para algunos padres? Porque casualmente los sobreprotegieron y cuando crecieron se convirtieron en haraganes, dicen en mi país. Se convirtieron en vagos. Porque aquella sobreprotección que se les dio produjo un efecto todo lo contrario a lo que Dios buscaba. Pero cuando el niño aprende a manejarse y a entender algunas cosas y se cae y se levanta y se cae, él va a aprender.
¿Me explico? De igual manera, en la vida cristiana, las pruebas, vamos a tener luchas, conflictos, vamos a caer, vamos a tropezar, vamos a cometer errores, pero eso es parte de la vida cristiana. Y eso nos ayuda a superar muchas cosas y a poder superar cosas en el futuro. Había algo que tenía que decir y se me fue de la mente para ilustrar de lo que estoy hablando. Dios nos perfecciona por medio de las pruebas, nos introduce en el fuego de la prueba. Los cristianos del primer siglo tuvieron que pagar un precio elevadísimo, no para ser salvos, atención, ya lo eran. Tuvieron que pagar un precio elevadísimo para mantenerse firmes en lo que habían creído. La mayoría de ellos fueron crucificados, fueron arrojados a los coliseos romanos y ser devorados por las bestias. ¿Sabe lo que es eso? Y ellos nunca, jamás negaron a Cristo, jamás. Porque habían sido formados en el fuego de la prueba. Su fe estaba tan firme, tan fortalecida en Dios, que era doloroso, sí, pero ellos sabían que tenían una morada celestial preparada y estaban dispuestos a darlo todo por Dios. Hoy, en pleno siglo XXI, lamentablemente la iglesia adolece de ese tipo de cristianos. Cristianos que están atravesando por una pruebita y ya se están quejando. Ay, que yo no voy a la iglesia porque lo que pasa es que me dio una gripe. Ay, que yo no voy a la iglesia porque, pastor, está nevando. No voy a la iglesia porque hace demasiada calor y me voy a derretir, pastor. No voy a la iglesia porque el hermano se enojó, porque el pastor no me saludó. Y prefiero no volver más a la iglesia. Dicen que son hermanos, que nos amamos. Ni siquiera el pastor me saludó. Ese tipo de creyente, más que darle honra y gloria a Dios, avergüenza al Señor. El Señor demanda de hombres y mujeres que sean capaces de sobreponerse a las pruebas y a las luchas. Pero eso se logra ¿dónde? Y valga la redundancia, por medio de las pruebas. Por medio de las pruebas. En las pruebas somos capacitados. En las pruebas somos capacitados. En las pruebas, al padecer, se produce paciencia, según Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Algunos dicen que no pida paciencia, porque si pide paciencia viene la prueba. Es que pídala o no la pida, la prueba viene. ¿Me explico? Sí, porque eso se dice por allí. No pida paciencia, porque si usted pide paciencia, el Señor entonces va a causar prueba para que la prueba produzca paciencia. Eso es cierto. Pero sea que tú la pidas o no, la prueba te va a llegar. Y te va a tocar un día a tu puerta. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer? Así que las pruebas son necesarias. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Pero quiero ir corriendo. Como dije, quiero ser breve hoy. Lo segundo, además de que las pruebas nos perfeccionan, en la prueba somos afirmados. Vamos a regresar nuevamente a nuestro texto bíblico de base en 1 de Pedro 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, no va a ser mucho, pueden ser 1 año, 2 años, 20 años, no sé, pero es un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione. Y dice, afirme. Afirme. La palabra afirme me da la impresión de algo que ha estado siendo tratado.
Mire, por ejemplo, este atril, ¿lo están viendo? Los que están escuchando no lo van a ver, pero los que están aquí sí. Mire, este atril está ahí que como que sí, como que no. Madre mía. Y no está muy firme, ¿sí o no? Pero la idea es que el atril esté firme. Pues este es el concepto y es la idea que el apóstol Pedro habla y él os afirme, es decir, nos dé forma. Pero para darnos forma y firmeza, vamos a tener que ser tratados. Vamos a tener que ser tratados. No digo ser tratado para repartir en la calle, no. Dios va a tratar conmigo. La mayoría de los hombres y mujeres en la historia de la iglesia cristiana fueron hombres tratados con Dios, fueron hombres tratados por Dios y fueron hombres que sobresalieron, hombres que fueron inclusive, el escritor a los hebreos habla acerca de ellos en el capítulo 11, habla de los héroes de la fe en el libro de Hebreos capítulo 11, habla de Abraham, habla de Isaac, habla de Jacob, habla del rey David, habla de todos esos grandes héroes de la fe. Pero para ellos llegar a ese punto y ser reconocidos, ellos fueron tratados por Dios. En otras palabras, fueron probados por Dios. Fueron probados por Dios. Querida iglesia, queridos hermanos, Dios te ha dado promesa, me ha dado promesa a mí, ¿sí o no? Sí, nos las ha dado y yo creo en ellas. Pero para poder alcanzar esas promesas, yo tengo que poner de mi parte. Como dije al principio, esto no viene como por arte de magia. No, señores. La palabra de Dios dice que en el momento que aceptamos a Cristo, fuimos hechos santos. Amén. Una santidad instantánea. Pero ahí no termina el proceso continúa. Y Pablo luego habla de que tenemos que ir santificándonos, avanzando. Y a medida como lo hagamos, vamos a obtener las promesas que Dios nos ha entregado. ¿Cuántos saben que el diablo anda como león rugiente? Amén. Todos lo sabemos. ¿Resististe al diablo? ¿Pero qué dice anteriormente? Humillado bajo la poderosa mano de Dios. Y muchas veces nosotros no nos humillamos delante de Dios. Y el diablo tiene toda la de ganar con nosotros. Pero si nos humillamos, si nos sometemos a Dios, cuando venga el ataque, nosotros vamos a tener la luz verde de parte de Dios para salir airosos. Airosos. Pero muchas veces queremos que el diablo se vaya de nuestras vidas, pero no nos sometemos. Si tú no te sometes a Dios, no eres capaz de someterte a nada ni a nadie. ¿Vale? Y el enemigo tiene cartas, ¿cómo le diríamos? Cartas abiertas, libres, para hacer más de 5 diabluras en tu vida. Pero volviendo al punto principal de nuestro tema, queridos hermanos, otro de los beneficios de la prueba es que Dios nos afirma, Dios nos fortalece. Pero para poder que nos afirme, tenemos que permitir que Él trabaje en nosotros. Amén. Amén. En la prueba somos afirmados. Nos habla de seguridad y movilidad. Un estado en el que Dios opera de manera gloriosa en nuestras vidas. Vuelvo nuevamente a leer Pedro. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él ¿qué? Os exalte cuando fuere
fuere tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que en su tiempo Él nos exalte. Solo humillándonos ante la poderosa mano de Dios vamos a adquirir aquellas cosas que Él ha prometido para nosotros. Amén. Es necesario, hermano. Y muchas veces las pruebas vienen con ese propósito. Vienen con ese propósito. A veces somos duros, pero duros, hermano. Como dice la película, duro de matar. Uf, todos nosotros. ¿Sí o no? Aquí no hay uno que se salve. Todos hemos sido renuentes a volvernos a Dios. Y créamelo, se lo digo para que lo tengan presente. Eso no solamente para aquellos que no conocen al Señor, sino inclusive para aquellos que conocen al Señor. Porque el Señor tiene bendiciones para nosotros. Hay cosas que Él quiere para nosotros. ¿Me explico? Amén. Pero a veces somos renuentes. Queremos esas cosas, pero no queremos pagar el precio. Y Dios por amor tiene que provocar en nosotros, tiene que producir, tiene que traer pruebas. Pruebas a nuestras vidas. Y cuando estamos siendo probados, llámese cristiano o no, ahí entonces decimos, Señor, es verdad, me humillo delante de ti. Pero no tenías por qué pasar por eso. Y dale, que dale, y Dios hablándote, y Dios te dice aquello, te dice lo otro, te advierte, te habla a través de la palabra, a través del maestro, por medio de circunstancias adversas en la calle, como una persona que no conoce a Dios. Él te habla, pero tú no obedeces. Pero llegará el momento, en que se va a dar una situación difícil en tu vida. No se olvide de esto. Se va a producir una situación en tu vida y entonces ahí tú vas a elevar tus ojos y vas a decir, Señor, ayúdame, perdóname. Es verdad, Señor, ayúdame. Y el Señor dice, así te quería, bien mansito. Dios sabe cómo mansarnos. Amén. Él sabe cómo hacerlo. Él tiene toda la paciencia. Y muchos de nosotros, mire que me incluyo yo, muchos de nosotros hemos llegado a los caminos del Señor o nos hemos consagrado para el Señor porque después de mucho tiempo Él ha estado tratando. Ese es el amor de Dios. Así que entienda y comprenda, amados hermanos, los que me escuchan, que Dios cuando permite una prueba en nuestras vidas es por nuestro propio bien. No es por nuestro mal. La prueba no significa que Dios nos está castigando. No, Dios la está permitiendo porque al final lo que Él busca es la salvación de nuestras almas. Yo conocí gente en mi país que yo les prediqué, les hablé, se burlaban de mí. Se burlaban. Muchos jóvenes que estudiamos en la misma escuela. En el recreo yo salía y les predicaba y se burlaban, se reían de mí. Y muchos de ellos hoy partieron con el Señor. Y muchos de ellos en el último momento se les declaró una enfermedad que ya no había esperanza. Pero en el último momento clamaron a Dios y Dios los rescató. Se fueron con el Señor, pero fueron salvos. A veces Dios tiene que producir eso. Yo soy de los que creo que de nosotros depende que las pruebas se produzcan en nuestras vidas. Si nosotros obedecemos a Dios, tal como dice este libro, vamos a superar cada prueba. Utilizo la siguiente figura. Todo lo que hemos estudiado en la primaria, en la secundaria, al final siempre tenemos a mitad o al final tenemos un examen, ¿sí o no? Y generalmente mis profesores, en cada clase al final de la semana nos ponía un quiz, nos ponía un ensayo para ver si habíamos aprendido algo, siempre.
Pero cuando llegaba a final de año y venían los exámenes, ahí nos íbamos a dar cuenta si verdaderamente éramos idóneos y capaces de superar la prueba. ¿Se acuerdan? Ese malestar en el estómago, esa mariposa, ese temor, ese miedo, ¿será que lo puedo superar? Y uno sentía, a mí por lo menos me daban unos dolores de estómago. Y lo confieso. Lo confieso. Un momento, hermanos. Ya. Y lo confieso. Me llegué a copiar. Ah, ¿usted también? Pero se supone que yo había estudiado. Se supone que yo debería superar ese examen. Pero tenía tanto miedo que hasta mafia en la escuela teníamos. Y te pasaban las baterías. Y ahí inventábamos lo que usted menos imagina. Yo recuerdo. Aleluya. Yo recuerdo que yo me metí en ese tiempo, yo me metí una batería debajo del pantalón y estábamos allí, yo estaba en la tercera fila hacia atrás. Y yo ahí estaba, el profesor dice, empieza el examen. Y yo estaba así, y yo de repente, hermano, yo dije, pero yo lo hacía para que se cayera y cuando se caía lo cogía. Y yo dije, pero un día me pescó el profesor. Tomás, digo yo, sí, dígame. Piensa que no te he visto. Te vas del salón. Me sacaba. Y cuando llegó el fin de año, el examen final, hicimos el examen final. Y allá en mi país, no sé, en el suyo, al final no te lo dice el profesor, sino que ponen afuera en un asunto quién pasó el examen tal. Y yo íbamos ahí, yo digo, Dios mío. Ay, Dios, me quedé. ¡Ah! Era terrible, no podía pasar. Y aunque tenía una nota no muy mala, pero no pasaba. No me era permitido, me daban una segunda oportunidad. Pues lo que trato de decirle que es algo parecido. Las pruebas vienen a nuestras vidas, pero dependiendo cómo usted ha aprendido en la vida, las experiencias, cuando venga la prueba en función a lo que usted ha vivido, usted va a superar o va a fracasar en esa prueba. ¿Me estoy explicando? Usted estudia, se prepara, se capacita y luego viene el examen teórico. Práctico. Pero usted estudió, se preparó. Pues de igual manera, lo que usted ahora está viviendo, lo que yo estoy viviendo, nos está preparando para algo en el futuro. Por tanto, trate de aprender hoy. Porque lo que hoy usted aprenda es lo que mañana usted aplicará en su vida. Pero ¿por qué hay cristianos fracasados? ¿Por qué hay cristianos mediocres? ¿Por qué hay cristianos que no producen? Todos nos reuníamos y nos congregábamos en la misma iglesia. Pero de esos 20, solamente 2 sacaron buena nota. ¿Y los otros qué pasó? Porque no entendieron que la vida cristiana consiste no simplemente vivir pruebas y circunstancias adversas, sino aprender de ellas y entender que pasé esta, pero que mañana viene otra. Por tanto, lo que yo aprendí hoy me va a ser útil para superar la otra prueba. ¿Me estoy explicando? Entonces la prueba nos afirma, hermano, nos da firmeza. Cuando tú sales de esa prueba, tú te sientes que eres el papá de Tarzán. Oye, la superé. Gloria a Dios. Cuando usted va a ese cuadro que ponen en la escuela y usted ve su nombre y que dice que usted sacó 5.5. ¡Wow! Maravilloso. Usted se siente animado. Usted dice, ¡wow! El próximo nivel lo voy a superar porque superé este. Es decir, si tú superas esta prueba, la otra también la vas a superar.
Pero si tú no superas esta prueba, Dios te la va a repetir. Te va a repetir la misma prueba hasta que la superes. Y hasta que no la superes vas a estar como un ratoncito ¿cómo es? Ratoncito de laboratorio. Las pruebas nos afirman, nos hacen ser fuertes, capaces. Lo que usted hoy es, tiene que ver mucho con lo que usted aprendió. Amén. Pero en medio de la prueba, también somos fortalecidos. En medio de la prueba somos fortalecidos, somos formados, somos afirmados, pero también somos fortalecidos. Cuando nosotros somos afirmados y viene la siguiente prueba, como usted fue afirmado, esa otra prueba no lo va a derribar. No lo va a derribar. Por eso la importancia que la prueba por la que tú estés atravesando, sea esta pequeña o grande, la superes. El problema no soy yo. El problema no me lo vas a dar a mí. El problema va a ser tuyo. Y las pruebas las tenemos que circunscribir a cualquier área de la vida. Sea esta financiera, económica, social, personal, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú eres un buen padre, si tú eres una buena madre, si tú eres un buen economista, si tú eres un buen administrador de tu finanza, si tú haces bien tu trabajo, todo te irá bien. Y tú vas a trasladarle eso a los tuyos. Porque superaste esa prueba, está garantizado que lo otro lo vas a superar. Por eso la importancia, hermano, no sé cuál es tu prueba, cuál es tu lucha, pero necesitas superarla para que pases al siguiente nivel. De lo contrario, te quedarás allí. Por eso decía que existen muchos cristianos que están ahí como esos ratoncitos dando vueltas. Pasan los años, pero sigue siendo el mismo. El mismo y no mejor, sino peor. Quizás sea salvo, sí, gloria a Dios. Se murió y se fue con Cristo. Pero resulta que la vida cristiana no consiste simplemente en querer irme con Cristo, sino que aquí en la tierra, mientras que yo viva, disfrutar la vida. Y que otros puedan disfrutar la vida alrededor mío. Y que yo pueda transmitirle a las personas que sí es posible. Pero si yo no supero mis propias pruebas, ¿cómo yo pretendo aconsejarle a otros que superen su prueba? Debo ir finalizando, no lo voy a terminar porque hoy tenemos un culto especial. Pero sí quiero decirles, queridos hermanos, que las pruebas son necesarias. Mi consejo es que no se queje. No se queje. No viva echándole la culpa al vecino, al hermano, al pastor, a alguien. No, asuma lo que usted hace, sea esto bueno o sea malo. Asumirlo nos da la capacidad de poder salir adelante. Hay pruebas que yo he vivido que a mí, hermano, francamente, no me habría gustado pasar por allí. Como decía, y esto debo aclararlo, hay situaciones que nosotros mismos provocamos, ¿vale? Que nosotros la provocamos. Pero que al mismo tiempo, eso que nosotros provocamos, Dios lo utiliza para que salgamos airosos. Amén. Es decir, si tú cometiste un error, si tú estás haciendo lo que no es incorrecto, entonces levántate de allí. Aprende del error. Mira los cielos de donde viene nuestro socorro. Levántate. Da pasos que traigan transformación en tu vida. Porque dice la Biblia, en el libro de Judas, si alguno hubiese pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, caíste, levántate, sacúdete y sigue adelante. Como decía un general panameño, él decía,
Creo que es así. Si yo caigo, tomen la bandera, denle un beso y sigan adelante. Todos cometemos errores dentro de la iglesia, como ministros, como obreros laicos, es decir, como gente que sirve dentro de la iglesia, que podemos cometer errores. Estamos expuestos a ello. Pero en medio de esos errores debemos tomar aquello y aprender una lección y aplicarla a nuestra vida y no volver a cometerlos. Pero por otra parte, hay pruebas que Dios permite, que Dios mismo la produce en el cielo y la manda a nuestras vidas. Mire, yo quiero públicamente decirlo, y eso a mí me motiva, me anima a seguir adelante, créanme. No hay más satisfacción poder observar cómo Dios transforma las vidas de las personas. El mejor testimonio para ser motivado y avanzar adelante es uno mismo. Cómo Dios transformó mi vida. Cómo los médicos le habían dicho, mejor dicho, a mi mamá, este invierno su hijo no va a sobrevivir al siguiente ataque de asma. No podemos hacer nada por él. Es decir, hace 48 años yo debería estar bajo tierra. Pero llegó aquel año, acepté a Cristo. Cristo me sana de una manera radical hasta el día de hoy. Transforma mi vida de tal manera que ya no era el chiquillo aquel atrevido, maleante. Yo mismo me veo, digo, Dios es Dios y Él transforma vidas. Gloria a Jesús. No me canso de verlo en mi vida. Mire, aquí está doña Gloria. Yo cuando veo a doña Gloria, y perdóneme, Gloria por tomarla como ejemplo, y así puedo tomarlos a todos, pero es la más reciente. Es la última de las hijas que entró a nuestro rebaño. Gloria a Dios. Pero yo veo a Gloria y yo quedo sorprendido. Y Dios me lo bendiga. Yo veo a Gloria y yo me quedo sorprendido. Gloria de lo que Dios es capaz de hacer. Nunca, Gloria, mire a los demás, mírese a usted misma. Haga un ejercicio retrospectivo hacia adentro. Y mire, no es que usted se salga de su cuerpo, no, pero mírese. Y póngase frente a un espejo y usted me va a contar una historia. Eso es lo que Dios es capaz de hacer. Entonces, cada prueba por la que podamos atravesar, después de lo que Él ha hecho con nosotros, vale la pena aceptarla y asumirla. Y decir, vale la pena. Esto no se puede comparar en nada de lo que Dios hizo por mí. Amados hermanos, para ir finalizando, solo me resta decirles que no se queje. Amén. Alabe a Dios, diga, Señor, bendito eres. Te alabo y te exalto. Señor, yo no entiendo por qué esto, por qué lo otro, pero lo cierto, lo que sí sé es que tú quieres promoverme, tú quieres formar tu carácter en mí, me estás cincelando ahí, me estás dando donde más me duele, pero bienvenido sea, porque cuando tú superes esa prueba, Él te promocionará. Te elevará. De ese nivel pasarás a otro nivel. En ese otro nivel vas a tener pruebas también. Y será pruebas mucho más grandes que esta de la que acabas de salir. Pero como la superaste, Dios te preparó para superar esa. Amén. Y cuando salgas de esa, nivel 2, te pasará al nivel 3. Y como superaste el nivel 2, vas a superar el nivel 3. Y así sucesivamente, me estoy explicando. Entonces las pruebas no son malas. Las pruebas es una bendición para nuestras vidas. Y aclaro, no estoy haciendo se me escapa el término. No estoy aprobando el masoquismo. No estoy hablando de que se goce de las pruebas. Ay, qué prueba más rica, me encanta esta prueba. Señor, mándame más. No estoy hablando de eso.
Estoy hablando que en medio de esa prueba en la que usted no quisiera pasar, pero en la que usted dice, Señor, si es necesario, pase de mí esta copa. Si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a medida como usted la asume y la acepta, Dios dice, estoy contigo, la vas a superar. Póngase de pies. Póngase de pies. Y vamos a darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Una vez más quiero felicitar a todas las madres que están aquí hoy. Un día especial. Un día en la que Dios ha permitido celebrarles este tiempo. Y a las que no son madres, prepárense para hacerlo. Lucha. Así que vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a estar orando también por las madres. En un momento tenemos un pequeño brindis. Yo más que brindis creo que es una comelona que tenemos, pero bueno, gloria a Dios. Pero vamos a disfrutar del tiempo que nos resta. ¿Vale? Si tiene que salir, bueno, no pasa nada. Pero si no necesita salir, quédese con nosotros. Para que disfrutemos de este tiempo con nuestras hermosas y bellas madres. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido, que nos estás permitiendo. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas. Gracias por sus vidas, gracias por lo que tú...